Canal 23, con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Bueno, televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día miércoles 18 de abril del año 2018. Más adelante en el programa nos va a acompañar el doctor Cairo Amador Arrieta, quien tiene abundantes conocimientos sobre el Seguro Social en Nicaragua y queremos abordar con él desde un punto de vista objetivo, balanceado, no politizado, sin apasionamientos, las medidas que ha tomado el gobierno con respecto al Seguro Social. Lo veremos más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nicaragua mantendrá empuje económico con un crecimiento del 4.7% para este año y el 4.5% para el próximo año, ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional ayer. En tanto, premiaron a Pro Nicaragua como una de las mejores agencias promotoras de inversiones en el mundo. Esto fue en Dubái. Y estamos caminando frente a nuevos desafíos, dijo la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, al comentar las reformas al Seguro Social que se comenzarán a aplicar a partir de julio. En las noticias internacionales esta mañana, el director de la CIA se reunió en secreto con el líder de Corea del Norte. Las conversaciones buscan allanar la reunión con Donald Trump prevista a inicios del próximo mes de junio. El director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió con en Corea del Norte, con Kim Jong-un. Ayer el presidente Trump tuiteó también de que iban bien esas pláticas con Corea del Norte y que pronto, dijo, habrá una reunificación de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Sería algo histórico, pues después de tantos años, más de 50 años de diferencia entre ambas naciones. Sorprendente que la CIA haya viajado hasta Corea del Norte para reunirse con el líder norcoreano. En tanto, un nuevo secuestro está agravando la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia, una pareja que han sido secuestrados y por lo cual están pidiendo una recompensa, aparentemente disidentes de la FARC. Está muy porosa la frontera entre los dos países, Ecuador y Colombia, al grado que mucho circula el narcotráfico, la criminalidad, los secuestros y las extorsiones. El gobierno de Ecuador está con la papa caliente a ver si puede recuperar a esa pareja que ha sido secuestrada por estos exguerrilleros. En tanto, en Cuba va entre el cambio histórico y la continuidad. La Asamblea Nacional de Cuba se va a instalar hoy y para designar a un presidente será el primero en décadas que no sea de apellido Castro. La Asamblea Popular se va a reunir hoy en la histórica isla de Cuba para designar quién va a ser el sucesor del presidente Raúl Castro y se sabe que va a entregar la presidencia de los consejos de Estado y de ministros a su compatriota Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, quien es vicepresidente de Cuba, amigo de Nicaragua. Él ha estado aquí muchas veces en diferentes eventos y es una persona muy conocida aquí, tiene muchas relaciones con el gobierno de Nicaragua. En tanto, en otra noticia, murió una pasajera de un avión tras explotar un motor en pleno vuelo y ser succionada por la ventana. Esto ocurrió en Filadelfia. Los pasajeros la agarraron durante unos 12 minutos hasta que la nave aterrizó en Filadelfia, pero ella ya había sido succionada, iba del lado de la ventana, del lado donde va el motor. Como el motor comenzó a fallar, la fuerza centrífuga la jaló y no pudieron pues sostenerla más que 12 minutos y cuando aterrizaron ya estaba fallecida. Terrible tragedia. En tanto, el narcotráfico se está disputando las calles de las ciudades de México. Un amplio reportaje del diario El País de España que dice que la batalla entre grupos criminales de la capital pone en jaque las colonias de Tepito,
Tláhuac y la zona de fiesta por excelencia, el corredor Roma Condesa. Para los que conocen México, saben que es una de las zonas más bonitas del Distrito Federal. Ahí los narcos se están disputando quién vende droga, quién vende marihuana, cocaína, quién controla a los consumidores, mientras que en las zonas turísticas están asesinando a turistas, está en una situación muy dramática México, con más de 8,000 personas muertas, producto de la criminalidad y la violencia en solo 3 meses de este año. En El Salvador se ha reabierto la causa por el caso de Ellacuría, esto es, se ha abierto el caso contra aquellos sospechosos militares de haber ordenado el asesinato de los sacerdotes jesuitas, un caso que conmocionó a El Salvador en los años 80. Un juez declaró la nulidad absoluta de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de 6 militares y del expresidente Cristiani. Ahora el juzgado tercero de la capital de San Salvador ha ordenado la reapertura del proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de 6 padres jesuitas y 2 de sus colaboradoras en 1989. Repito, este caso que conmocionó a El Salvador. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Que ahora al expresidente Cristiani lo van a poner en la picota también en El Salvador. El presidente Donald Trump va de escándalo en escándalo. Ahora la modelo porno Stormy va a denunciarlo directamente porque los fiscales han encontrado que los documentos que le incautaron al abogado del presidente confirma que le pagaron a la actriz porno para que no hablara. Ella dice que también la han amenazado, la han presionado para que no escriba nada, para que no dé declaraciones a los medios. Sin embargo, ella dice, va a acusar ahora con su abogado directamente por chantaje y por presión al presidente de los Estados Unidos. Esa es la modelo que dice que tuvo relaciones con el mandatario cuando él todavía no era presidente sino empresario. Y ha muerto a los 92 años de edad Barbara Bush, la primera abuela de Estados Unidos y piedra fundamental de la dinastía de los Bush. La ex primera dama anunció que dejaría de recibir tratamiento para atenderse una falla cardiovascular y pulmonar que sufría. Barbara Bush, pues, vivía en Texas y falleció a los 92 años, la esposa del presidente George Bush, madre del otro presidente George Walker Bush y del gobernador de la Florida, ex gobernador de la Florida, Jeff Bush. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Cairo Amador para analizar las medidas del Seguro Social. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrana, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor Cairo Amador Arrieta, mucho gusto de verlo de nuevo. Encantado de saludarlo. Esta vez para tratar el tema del Seguro Social, las medidas anunciadas hace 2 días por el Instituto del Seguro Social, las autoridades del gobierno, el rechazo del sector privado, ANCHAM, CONCET, FUNIDES, lo que han dicho otros analistas, la posición del otro lado de los trabajadores, el FNT, la Central Sandinista José Benito Escobar, a favor. Ayer también se manifestaron
los ancianos de la unidad del adulto mayor UNAM, aprobando o apoyando o avalando esta serie de medidas. Una serie de gente que ha opinado por todos lados, porque el tema pues lo amerita, pero queremos analizarlo de la manera más adecuada para que ustedes puedan entender de qué se trata. ¿Cuál es su comentario general de este asunto? Mi comentario general es que efectivamente el Seguro Social estaba en una crisis fundamentalmente financiera, y no hay manera de quedar bien con todo el mundo para resolver una crisis. De forma que todo lo que tú acabas de mencionar tienen una cuota de crítica hacia lo que pasó, probablemente en alguna medida hasta correcta, pero la verdad es que no puedes integrar a todos estos auditorios para tomar una resolución, te tomaría muchísimo tiempo. El gobierno dice, uno de los cargos principales que aducen es que fue sorpresivo todo esto. Desde hace 1 año y medio, Roberto López está diciendo, aquí no vamos a seguir los lineamientos del FMI, aquí no va a aumentar la edad y aquí no va a aumentar el número de cotizaciones. No necesariamente es lo mejor. Déjeme contextualizar bien este asunto, ¿verdad? Para que entiendan los televidentes. El Fondo Monetario Internacional lo que ha recomendado al gobierno, recomendado o sugerido, porque como no tenemos acuerdo financiero, que se eleve la edad de retiro de los cotizantes de 60 a 65 años, que pasásemos de cotizar 750 semanas a 1.500 semanas y reducir una serie de beneficios que tienen en este momento los trabajadores, médicos, laboratorios, hospitalización, que se redujera todo eso, que desaparecieran las pensiones de las víctimas de guerra, a las víctimas de guerra, y que desaparecieran las pensiones mínimas reducidas a los ancianos de la tercera edad. Siendo así eso, en todo este tiempo, yo no escuché ninguna propuesta de nadie. ¿Ah? Ahora bien, los 3 pilares, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden atacar para abordar, para solucionar de alguna manera esta crisis. Pero hay 3 pilares fundamentales: la edad, el número de cotizaciones y el monto de las cotizaciones. Se fueron por el monto de las cotizaciones. Eso no quiere decir que no va a funcionar. Eso sí quiere decir que va a estar sujeto a periódicas revisiones. Por lo menos cada 5 años. Exacto. ¿Ah? Esto y además, de alguna manera, rescatan ciertos errores. Por ejemplo, la vez pasada, la reforma pasada, se hizo una reforma para que ingresara al INSS los suficientes ingresos para mantenerlo, creo que hasta el 2024, y eso fue en el 2013, una de esas cosas. Finales del 2013. Finales del 2013. Pero 2 semanas después, ¿ah? Aceptan la pensión reducida, que es donde se sale precisamente gran parte de ese ingreso. Y atención con esto, yo no estoy hablando de si no merecen esa pensión las personas que están en estos momentos gozando de ella. Por supuesto que sí, como también lo merecen los ancianos que están en la montaña, que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Pero técnicamente hablando, en términos de las finanzas del INSS, esto fue una situación que vino a desangrar la cantidad de recursos que se generaron con la reforma. Tampoco estoy diciendo que es lo único, pero sí es uno de los principales. Lo otro es las víctimas de guerra famosas. Las víctimas de guerra fue un acto solidario, de justicia patriótico, de justicia social de doña Violeta. ¿Ah? Pero en una situación
de quiebra absoluta. El Estado como tal, en ese momento, 5 empresas generaban el 67% del ingreso fiscal. ¿Ah? Entonces se lo dan al INS, que también está quebrado. Y está quebrado, entre otras cosas, porque en la década de los 80, amén de otras cosas que pasaron, 33.000 dicen unos, 50.000 dicen otros % de inflación acumulada. Está en cero. ¿Ah? Y comenzaron a dar pensiones, unas pensiones que, por favor, gran parte de la resistencia, por ejemplo, que estaba en el norte, en el Río Coco, etcétera, etcétera, pagaban más en transporte para venir a traer sus pensiones que lo que le daban las pensiones. ¿Ah? Ahora, lo que no se puede olvidar es que pasamos una situación de conflicto armado en Nicaragua, que después tuvimos que iniciar un proceso de reconciliación, que darle esa pensión a los que estuvieron involucrados, tanto de un bando como de otro, también era de justicia social. Justicia social, patriotismo, todo. Y además yo creo que fue correcto. Y por supuesto, ese 1.5 se lo clavaron al sector privado, que lo aceptó además. Terminó aceptándolo con ese sentido también de contribuir a la paz social. Sin embargo, esto iba en la gráfica, grafiquemos esta vaina. La gráfica de las víctimas de guerra es una gráfica descendente, ya no hay guerra. En este caso hubo un ligero aumento, porque cuando se revalorizaron las pensiones, los que no recibían las pensiones se vinieron a recibirlas, evidentemente. ¿Eh? Pero es temporal, esto tiende a bajar, no tiende a subir. Tiende a bajar en la medida en que los que estuvieron involucrados en la guerra, pues por edad van falleciendo, lamentablemente. Van falleciendo, los hijos van creciendo, las señoras viudas se van casando, lo que sea. ¿Ah? Tiende a decrecer. La otra no. La de los ancianos. Las pensiones reducidas solo tiende a aumentar. Y si no, mirar la relación. Te dije que en el 2007 habían 19.000 víctimas de guerra desde 1990. En 4 años, en las pensiones reducidas, está llegando a los 50.000. 51.000 anda ahora. Ah. Entonces, ahorita no hay que ser de la NASA para ver cómo está esta situación financiera. Hay 120.000 retirados que han pagado sus cotizaciones. Hay 51.000 del grupo de las pensiones reducidas. Y hay 32.000 de víctimas de guerra. Suma y resta. Ahora, los 120.000 de las víctimas de guerra, de los cotizantes, presentan también un problema que ya es de por sí un problema muy importante en todos los seguros sociales del mundo, y tiene que ver con la demografía. En un momento determinado teníamos 8 y tanto cotizantes por un pensionado. Ahora tenemos a 3 y pico cotizantes por un pensionado cotizante. Tenés aproximadamente 2 por el total que te he estado diciendo. O sea, no hay magia en esta vaina. De forma que este tipo de crisis en la seguridad social, quiérase o no, trasciende los ámbitos de la seguridad social y es una situación política. Ok, a esto hay que sumarle que el Seguro Social en los últimos años ha desarrollado una serie de programas que le cuestan mucho dinero. Programa oncológico que no existía antes. El trabajador no podía atenderse si padecía de un cáncer, ahora hay un programa especializado. Lo mismo del hemodiálisis, que antes alguien que padecía de los riñones tenía que sacarse de su bolsa para ir a hacerse una diálisis. Ahora ya lo asume el Seguro Social y todo eso cuesta pues un montón de dinero. El Seguro Social ha gastado más en medicamentos. Hemos visto las cifras oficiales que están ahí en la página web que son públicas. No solamente eso,
sino que el Seguro Social comenzó a desarrollar atención terciaria, operaciones oncológicas. Y por cierto, no concuerda con la verdad el hecho de que solo las personas allegadas al Frente Sandinista han gozado de eso. Mira, han gozado de eso cantidad de gente de Nicaragua, y en lo personal me consta como presidente del Foro Nicaragüense de Cultura, la cantidad de poetas, la cantidad de teatristas, la cantidad de gente que está totalmente abandonada en términos de seguro social, que ha tenido acceso a eso. Desde el poeta de Uñesca, desde Carlos Pérez Alonso, desde Raúl Orozco, desde Leonel Martín, etcétera, 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 ¿verdad? De manera que y eso ya está disminuyendo, porque ahí comenzaron a cortar fuertemente. Estas medidas que implementó el Seguro Social eran indetenibles, necesarias, aunque sean dolorosas para alguna gente. Es doloroso para muchísima gente, sobre todo en este caso para el sector privado, porque la carga no está para los que reciben menos. La carga está para los que dan más, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos en la orientación. Por eso es que el sector privado, posiblemente con mucha razón desde su perspectiva, está tirando está esbozando, está de alguna manera delineando cuál es su posición frente a esto, y habla incluso de una tensión fuerte, que no dudo que le exista, entre el gobierno y el sector privado. Tampoco creo que vaya más allá, sobre todo porque de cara a la seguridad social el próximo paso es la reforma tributaria. Que la reforma tributaria puede ser incluso para los empresarios más dolorosa, porque si les quitan las exoneraciones, y más cuantiosa en términos económicos. Pero escuché ayer pues los argumentos de los empresarios, dicen nos va a llevar a la quiebra, se va a afectar la competitividad del país, habrá desempleo, seguirá creciendo el mercado informal. ¿Cuáles son sus consideraciones de eso? Mira, los que están alrededor del sector privado y toman las decisiones y son parte de los gremios y los que están en sus empresas, saben que efectivamente esto va a representar un costo que podría ser asimilable si aumentas tu productividad, si aumentas tu innovación, si aumentas si reducís la tasa bancaria para los préstamos, etcétera, etcétera. Pero en cualquiera de los casos no lo toman como no es el debacle, ¿ah? Es una situación difícil que hay que saber manejar y que la han sabido manejar. Y si no miras a todo lo que estás diciendo, no es todo eso lo que se repite cuando viene el asunto del salario mínimo. Igual, sí. ¿Ah? Sí. De forma que estamos con un crecimiento todavía del 4.5 al 5 y pico %. De manera que indiscutiblemente sube enormemente, eso no hay duda. Sube enormemente la cotización para el empleador. Pero es cierto o no que lo que paga el sector privado o las empresas por seguro social se le descuenta en la declaración anual del impuesto sobre la renta como un gasto y que el Estado se lo retribuye al sector privado. No necesariamente el 100%, pero entiendo que una buena parte, no te podría decir exactamente cuándo, pero además ese es un escudo, ¿verdad? Lo que pasa es que, como todo sector, cada uno defiende su feudo. Bueno, anoche me decía un empresario en un evento que comentábamos estos temas del seguro. Bueno, me dice, es cierto que al final del día, al final del año, el Estado nos devuelve lo que nosotros pagamos en seguro social. Lo que nos afecta es el flujo de caja y según ellos, esto va a incrementar el aguinaldo, por ejemplo, que se le va a pagar a los trabajadores, ¿se incrementa? Se incrementa, por supuesto. Bueno, el asunto es que aquí hay una posición de la Dirección General de Ingresos que tiene que ser mucho más eficiente en la devolución de esos recursos y en la aceptación de esas declaraciones. Va a haber una presión, por supuesto, alrededor de posiblemente una congelación de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores inferiores de las empresas. Va a haber la inversión en un momento determinado va a tener que asimilar esto. Yo creo que hay mucho más
cuestiones positivas que atraen la inversión que situaciones como esta que puedan rechazarla, ¿verdad? De manera que no creo que de cara a la inversión extranjera esto sea un mayor obstáculo, habida cuenta de la promoción y de la promoción que se está haciendo del país. Con todo y todo, a mí me parece de que lo que se debería hacer en estos momentos es una plática con el sector privado para explicarle ampliamente qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar. Porque hay toda una serie de medidas que se pueden tomar de forma administrativa. Al hablar con los bancos, por ejemplo, y decirle, bueno, pues aquí tenés mi fondo y me estás pagando 2%, y vos estás prestando al 14%. Hombre, por favor, subime la tasa de interés. Pagame más por mi dinero que vas a prestar al 14%. Porque está teniendo grandes ganancias. Otra es de cara a su propia imagen y de cara al sector privado, etcétera, ¿verdad? Que además estuvo involucrado en parte de esto, hagamos una transparencia en términos de las inversiones que haga la Seguridad Social, hagamos una unidad especializada para cubrir las inversiones y que dé sus reportes mensuales, trimestrales, como sea. ¿Ah? Eso ayudaría en estos momentos primero a la imagen misma del Seguro Social y segundo a una inversión mucho más eficiente y mucho más manejada técnicamente. Permítame darle paso a comentarios y preguntas de nuestros estimables e inteligentes televidentes. Y dice, el aguinaldo que te dieron el año anterior o pasado sería como un préstamo anticipado que te será deducido durante el año siguiente en cuotas correspondientes al 5% deducidas mensualmente de tu pensión. Un aguinaldo de antemano confiscado. Pregunto, ¿esta reforma procederán igualmente para el ISDU, que es el Instituto de Desarrollo Humano de la Policía y del Ejército? Otro televidente pregunta o comenta, las pensiones reducidas salen diario y es ahí la quiebra. El Ministerio de Hacienda tiene que asumir esas pensiones. Otro televidente comenta, otra pregunta. Hola, buenos días, excelente programa. Dice el INSS que no se aumentó la edad de jubilación, pero según un experto, sí se aumentó porque la nueva fórmula para calcular tu pensión tenés que cotizar más años. Es una farsa. Otro televidente comenta, don Cairo, se habla de malas inversiones del INSS. Esas inversiones deberían ser públicas. La Contraloría no tiene competencia para fiscalizar. Saludos. Y otra más dice, este es un momento de amarrarse la faja, pero los diputados, magistrados y ministros quieren seguir derrochando. Se olvidan que el Estado adeuda millones al INSS, quiere vivir en otro planeta. Pero a propósito de eso que pregunta el televidente de la deuda del Estado, se ha informado que el Estado, ¿se acuerda usted que la voluntad política del gobierno dijo, voy a comenzar a pagar 10 millones de dólares al año, pues para aportar a reducir una deuda histórica de 500 millones? El año pasado el gobierno, en vez de pagar 10, pagó 20. Creo que era 500 millones, ¿verdad? Y los han pagado e incluso han aumentado el pago. Y por supuesto, aquí el que hizo esa pregunta tiene toda la razón. Una de las formas de aligerar toda esta carga de la parte financiera del INSS es diciéndole al Estado que pague más rápido de lo que está haciendo. Ahora, pongan atención en esto. El INSS tiene un determinado fondo que es de donde de alguna manera los déficits se pagan. Este fondo, con una situación deficitaria permanente, va bajando permanentemente hasta en un momento teórico llegar a cero. Todo este tiempo el déficit es un déficit institucional. Cuando llegue a cero y sigue sin reformas el INSS, si hubiese seguido sin reformas el INSS, por eso es que por muy mala, por muy incompleta o por muy corta que esté esta reforma, lo peor hubiera sido seguir sin reforma. De manera que cuando llegue, si llegase a cero, ese déficit institucional se vuelve un déficit fiscal. ¿Ah? Y ahí te trastoca todas tus variables macroeconómicas. Te afecta la inversión pública.
Y además es un tanto discriminatoria, porque si le pasas al INS, quiero decir, si le pasas al Ministerio de Hacienda el pago de estas pensiones, hombre, y nuestra gente en el campo no merece eso también. Bueno, pero es que también al pasar las pensiones mínimas reducidas al Ministerio de Hacienda, todas esas personas ya no serían atendidos en el Seguro Social, porque solo recibirían un pago y ya, no les van a dar medicina, no les darían atención médica. Habría que ver la negociación, ese es un escenario. Pero lo cierto es que lo que hay que evitar precisamente es que el déficit institucional se vuelva un déficit fiscal. ¿Ah? Ahora, no hay que yo conozca en el mundo la solución de una crisis financiera que quede bien con todo el mundo. No hay. ¿Ah? Y de nuevo, en este sentido, no se equivoquen, el peso va fundamentalmente al sector empresarial y a la clase media alta, que es la que genera los mayores ingresos. El famoso 5% de las pensiones, que yo creo que está muy generalizado, debería especificarse, porque efectivamente las pensiones mínimas, que además le quité un 5%, sería un golpe bastante considerable. Lo podés hacer a partir de un determinado nivel de ingreso de las pensiones. Pero bueno, eso está en el aire. Tengo más y por preguntas. supuesto, la Contraloría efectivamente podría entrar al Seguro Social, pero les recuerdo, la Contraloría entró al Seguro Social en tiempos del doctor Alemán, ¿ah? Y dijo de que era inauditable. Se ha vuelto auditable precisamente a partir de eso. Creo que a partir de los últimos años de la Edita Calleja, etcétera. En el gobierno de don Enrique Bolaño. Sí. Bueno, tengo más preguntas de televidente. Dice, ¿qué pasa con los reales que debe el Estado para que los trabajadores le deducen, les entregan colillas y gozan de todos los beneficios, pero el Estado no entrega ese dinero al INS? Otro dice, esperamos que la empresa privada apoye la marcha del día 29 y dé permiso a los empleados de la empresa privada. Y es hora que todos apoyemos, ya que todo nos afecta, porque quitarte más a uno, si la verdad no es culpa de uno. Más bien, ¿por qué no se bajan los salarios y auditar a los corruptos, igual que exigen los buceros asegurarse? Pero no a todos ya estamos aburridos de tantos robos. Otro televidente comenta, felicidades por tu invitado, que considero es el balance de la verdad del correcto análisis. Otro dice, Edgar Torres Alemán, con todo el respeto, le informa a su comentarista que la pensión reducida fue entregada al Seguro Social y no al Estado. Mi dinero lo ha usufructuado el INS y como tal tengo todo el derecho que me devuelvan lo que yo ahorré en toda mi juventud. No entiendo cuál es el odio contra la pensión reducida, pero no es así con los que reciben dinero del INS y nunca aportaron nada. Esas son las cosas. Interesantes todas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Dije que la parte auditable ya se estaba mejorando en principio. Los millones al INS, todas las pensiones reducidas no las paga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las paga el fondo del INS. Y el fondo del INS fundamentalmente está constituido, en primer lugar, por las cotizaciones de sus afiliados, por donaciones y por otros ingresos como el pago de deudas del Estado. De manera que es el INS, que es el centro financiero de todo eso. Lo segundo es que hay que recordar una cosa que quizás no le gusta a mucha gente. Pero ¿cuánto se pagaba para pensiones desde el año 1957 al año 2000? 2%. ¿Ustedes creen que eso era suficiente para generar una pensión con solo 250 cotizaciones? O sea, con menos de 5 años de trabajo. Universalmente, en términos globales, no hay una institución, por lo menos a nivel regional, que tenga esa característica. Y aún así todas están en problemas financieros. Porque no necesitamos el problema de las pensiones reducidas ni el problema de la víctima de guerra para decir que no hay problema en el Seguro Social. Sí lo hay, por la parte demográfica, etcétera, ¿no? Pero
las pensiones reducidas de alguna manera, y me dispensa quien escribió el comentario, yo no estoy odiando a nadie, dije y sostengo que tienen el más absoluto derecho de recibir esas pensiones, pero no es parte del INSS. Pregunto, si en vez de estas medidas que ha adoptado el Seguro Social, de que todos aporten trabajadores, el Estado y el sector privado más que lo otro, ¿qué hubiese sido entonces mejor? Pasar de 60 a 65 años la edad de retiro, pasar de 750 a 1.500 semanas, eliminar las pensiones de las víctimas de guerra, eliminar las pensiones mínimas reducidas, ¿eso hubiese salvado el INSS? Pero hubiese causado unos problemas sociales de primer orden, ¿verdad? Que nadie los quiere y que a la larga hubieran sido mucho más costosos. No, hombre, no hay que ser ni tanta vela que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Aquí pudo haber sido, y yo creo que el principio de esta reforma es que no es una reforma permanente. El principio de esta reforma es que en el curso, en el flujo del tiempo, puede ser objeto de determinadas correcciones, como las que estás diciendo. Aumentar la edad no necesariamente quiere decir solo a 65. Conomipyme, por ejemplo, que es un sector importante de la parte empresarial de las pequeñas y medianas empresas, propuso 62 años, ¿verdad? Por decirte algo. Las cotizaciones pueden aumentarse correspondientemente. A los 62 años serían unas 100 más, 200 más, una cosa de esa, no necesariamente llegar a los 1.500, porque si bien la expectativa de vida ha subido, también el riesgo de llegar laboralmente a la edad de retiro en este país, como en todos los países del tercer mundo, es un tanto difícil, ¿verdad? Un estudio de unos argentinos hace muchos años dijo de que por lo menos se cambia de trabajo como 9 veces en su día laboral, y que entre trabajo y trabajo existen grandes cantidades grandes lapsos de tiempo que transcurren, de manera que por llevar un criterio hasta 65, 67 años, creo que sería exagerado. Mantenerlo en 60 podría ser mejorado, pero eso eventualmente. No vamos a hacer la pausa porque tenemos tantos comentarios de los televidentes para darles paso. Dice, el jubilado es el mayor despojado en estas reformas, creo que ocultan que en la práctica sí se está cambiando de hecho, y en el fondo la edad de jubilación y el número de cotizaciones, pues al bajar el factor base en la fórmula de cálculo de 0,37 a 30 y el máximo de la pensión con relación al salario base a 70 en lugar del 80%, se induce por ese medio a los trabajadores a que trabajen 10 años más si quieren recuperar parte de lo que le corresponde, parte de la reforma. Otro televidente comenta, ni los lisiados de guerra ni los de las pensiones reducidas reciben ni una acetaminofén del Seguro Social. Otro televidente comenta, el aguinaldo y la indemnización por años de servicio han estado exentos del pago del INSS. Pregunto, ¿con esta reforma ahora estos serán afectados? Y otro televidente más, buen día, yo soy pensionado vitalicio por incapacidad, el INSS me pasa 7.300 Córdoba, es el único beneficio que recibo, ¿en qué grado a mí me afecta o no soy ya afectado o ya soy afectado? Y otro más, Carlos Escorcia nos escribe desde los Estados Unidos y comenta, los argumentos del COSEP y la oposición son exactamente los mismos de los republicanos en Estados Unidos. Esgrimieron hace 80 años cuando el presidente Franklin Roosevelt instituyó el Seguro Social. Pronosticaron la quiebra de la economía estadounidense, pero eso aún no ha sucedido casi un siglo después. Saludo Carlos Escorcia. Los lisiados, los jubilados, la base de la fórmula, es una situación altamente dinámica que no le estamos inventando, que no se está inventando el agua tibia, ¿verdad? La idea para combatir precisamente esta situación demográfica
es incentivar a la gente a seguir trabajando después de los 60 años. Esto es lo que, de alguna manera, este recambio en la fórmula tiene como principio. No te suben la edad, pero de alguna manera te incentivan a seguir trabajando si es que es posible. Los licenciados de guerra han tenido en los últimos años evaluaciones sustanciales en términos de sus pensiones. Solo recuerden de que cuando las pensiones de guerra comenzaron no llegaban ni a 300 pesos, ¿verdad? Y ahora pasan de los 4.500, casi 5.000, casi están alrededor de la pensión del trabajo mínimo. Y recuerden también de que en cualquiera de los casos, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo vigente, ¿verdad? Independientemente de la base y de la fórmula que se utilizó. El aguinaldo entiendo que no sigue siendo gravable hasta donde he leído. Y don Carlos Corse tiene un elemento muy interesante. El New Deal de Estados Unidos, ¿verdad?, que comenzó con Roosevelt, no pudo hacer la seguridad social completa como la hicieron en Francia, como la hicieron en Inglaterra y como la hicieron en Alemania. Y solo para agregar de que todo esto comenzó en Alemania y no en un gobierno de izquierda, comenzó con el Otto Bismarck, con el Marshal Bismarck, que más derecha no podía hacer. Ahora, otro programa para eso. Ok, creo que fundamental que los beneficios sociales se mantengan, que los pensionados, los asegurados sigan recibiendo una buena atención del Seguro Social en los hospitales, en las clínicas médicas previsionales, que la calidad de la atención en salud no merme, no descienda con este tipo de reforma. Eso creo que se mantiene y eso es importantísimo para los asegurados. Luego... Más ahora que nunca. Pregunto, en el año 2000-2001, cuando se comenzó a hablar aquí de que para rescatar el INSS, que entonces estaba en una situación bien difícil, había que crear las administradoras de fondo de pensiones, recuerda usted. Se creó la superintendencia de administradora de fondos de pensiones. Las AFP hubiesen sido mejor que lo que estamos haciendo ahora. No hubiesen sido mejor. Entre otras cosas porque el sistema en general, que fue impuesto totalmente por el Banco Mundial y que fue además coauspiciado por el Banco Mundial en su inicio y en todo el tiempo fundamentalmente, llegamos a crear el sistema, llegamos a tener las AFP, llegamos a tener la luz verde del Banco Mundial para comenzar y 20 días después nos dicen no es viable. Y no es viable por 3 razones. Uno, por la poca cantidad de asegurados que hay respecto a la población económicamente activa. No es viable por el poco salario que se percibe, cuyos ahorros deberían de ser, tiene que ser con esa base de ahorro baja, muy escuálido. De manera que proyectado en el tiempo no llegas al salario mínimo y entonces tiene que intervenir de nuevo el Estado para completar eso. De manera que por ese lado no marchaba. Por el lado de la AFP, incluso ahorita en Chile, ¿verdad? En Chile las AFP tienen un gran problema y el gran problema es el alto costo de la comisión que cobran por el manejo de esos fondos, que son como de 2 o 3%. En Argentina, en un momento determinado, se traslocó todo el asunto porque el fondo de pensiones privados lo usaron para pagar deuda pública. O sea, en México está coexistiendo, que es una de las posibilidades, coexistir un sistema privado con un sistema público. Bueno, ¿qué hubiese pasado si estas reformas hubieran sido consensuadas con el sector privado, como se quería, como se esperaba? ¿No estaríamos también criticando al sector privado por este tipo de medidas? Sin duda alguna. Y si hubiera sido
la carga un poco más hacia el sector de los empleados, también tendrías toda una serie de críticas de ese lado. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que de alguna manera están esbozando como un gran argumento hacia esta nueva reforma? El 5% para medicina por parte de los pensionados. Eso yo creo que es bastante válido, sobre todo para los que reciben bajas pensiones. Yo creo que puede ser moderado, no lo han dicho que no. De manera que ese sería un punto, diría yo, débil de esta reforma. Tenemos comentarios de televidentes inteligentes esta mañana. Edgar Torres dice, ¿por qué en vez de hablar de la pensión reducida no hablan de la gran corrupción del INSS, de los negocios de los préstamos de las inversiones en la bolsa de valores, los préstamos a la iniciativa privada, que el seguro busque cómo recuperar todo ese capital mal invertido? Otro televidente comenta, no es por nada, pero yo no me quejo porque el INSS de este país es de los mejores del mundo porque su cobertura es excelente, cubre casi toda la familia. En otros países no existe eso. La gente habla, ¿y qué proponen los derechistas? Solo critican. Saludos desde Buaco. Y otro televidente dice, es que si aumentó la edad de jubilación y las semanas cotizadas, reitero, ¿por qué si quiere uno llegar al 62.5% que obtenés en 15 años de cotización, ahora tenés que trabajar 27 años para llegar a esa cifra? Esa es parte de las interpretaciones que han estado haciendo analistas económicos. No sé si ser analista económico es ser experto en asuntos del Seguro Social, porque aquí he visto yo que hay contradicciones entre varios economistas que han estado opinando sobre lo del Seguro Social. Unos tienen una interpretación, otros tienen otra interpretación. Ahí sería conveniente que las autoridades del seguro precisaran y le explicaran a los pensionados y los cotizantes cuál es el panorama, o a lo mejor no lo hemos escuchado bien. Bueno, esta reforma evidentemente no es integral, y tiene mucho de recaudatorio, como lo dice el sector privado, pero es lo que se puede hacer en estos momentos. Eso de los 27 años son un mal cálculo. Lo que sí es cierto es que cuando habla de la corrupción del INSS, esto ha sido una situación, pero desde que comenzó el INSS en los 1957, ¿verdad? Y que para eso, en lo personal, yo propongo que se haga una instancia especial para el manejo adecuado y técnico y transparente de las inversiones del INSS, que al primero que va a beneficiar es a la propia imagen del INSS y segundo a la eficiencia de esas inversiones. Por supuesto que es un problema también del INSS, pero no nos equivoquemos, no ha sido ni es el mayor de los problemas. ¿Cuál es el mayor reto entonces del Seguro Social? El mayor reto para mí del Seguro Social es que va a ser con estas pensiones reducidas por la tendencia. Y la tendencia es mi amiga, dicen los gringos. De nuevo, graficar. Las pensiones reducidas van en aumento ad infinitum. ¿Cómo vas a hacer para compensar eso? ¿Cómo vas a parar ese drenaje financiero? Y como lo he dicho 4 veces, repito, estoy hablando en estos momentos simplemente de la parte técnica de la seguridad social. Tengo 3 preguntas más de televidentes esta mañana. Se reclama que hay crecimiento, pero no se ve, no es ahora una oportunidad de redistribuirlo, ese crecimiento. Otro televidente comenta, entonces los empleadores peleadores no aportan nada al seguro y cuando se les empezó a reembolsar de los impuestos el aporte, ¿por qué no se elimina ese reembolso? Él habla del retorno del pago del Seguro Social en la declaración anual. Y otro televidente comenta, para él se necesita terminar con supernumerarios, transparencia administrativa y pago de todos los préstamos y a los ladrones presos. Y un comentario más, dice, lo más importante es que estas reformas son las garantías para que el seguro se salve y se mantienen las 3 cosas fundamentales. La edad no aumenta, las cotizaciones no aumentan, quedan siempre en 750 y el 13º mes se respeta. Me parece muy inteligente cada una de estas aportaciones para efecto de la redistribución, que fue el primero. Hay que recordar de que
la seguridad social es una variable dependiente del comportamiento económico. El comportamiento económico en general que hemos tenido, con todas las críticas que puedan hacerse alrededor de esto, ha sido positivo, un 4.5 al 5% del producto cada año. Las inversiones públicas que el Estado de Nicaragua ha recibido han sido sustanciales para mantener estos niveles de crecimiento, y eso precisamente ha hecho que esta crisis no se haya presentado antes. Porque si no, no hubiese el incremento de los cotizantes. El incremento de los cotizantes del trabajo formal es una expresión del crecimiento de la economía formal. Ahora, el gran problema que yo veo es la economía informal, porque cada vez la cotización está tan alta que cada vez va a ser más difícil a los informales llegar a formalizar el trabajo. Y eso ya es un problema para el Estado, para la sociedad y para las pymes. En un minuto, el seguro facultativo será o debiese ser la alternativa para inyectarle más recursos al seguro social, es decir, los que trabajan por su cuenta y que no van a recibir ninguna pensión de nadie cuando tengan 60 años, debieran ser cotizantes a través del seguro facultativo. El seguro facultativo tiene una premisa: tenés que haber trabajado antes, por lo menos un año, no sé cuántos años en la seguridad social, tener ya un número de seguridad social para tener tu seguro facultativo. Y era el menos usado. Ustedes busquen los anuarios estadísticos de hace 5 o 6 años y no llegaban a 3.000, ¿verdad? Cuando mucho. Ahora han aumentado. ¿Y por qué han aumentado? Porque creen en la pensión que el seguro social les está dando. Porque nadie va a invertir en algo que no cree. Ahora, esto pudiese de alguna manera, porque además fue aumentado, disminuir el ingreso del seguro facultativo, posiblemente. Bueno, nos vamos, antes un comentario nada más para darle pase al televidente porque nos venció el tiempo. Buenos días, mis estimados, estoy de acuerdo que hay que salvar al INSS, pero no a costa de los pensionados y trabajadores, y los viejitos paguen 5%, cuando ya pagaron, porque tienen que pagar más y las próximas pensiones serán del 70%, ya no del 80%. ¿Por qué no disminuyen los gastos administrativos? En ninguna parte hablan de reducción de gastos. Hay dobles numerarios, hay que ser justos. Por supuesto que sí. Muchas gracias a los estimables televidentes por haber participado. Hay que seguir tocando este tema, doctor, e informarse bien. Vamos a ver si técnicos del INSS pudieran venir a explicarles a ustedes técnicamente, satisfacer sus inquietudes sobre estas medidas que se han tomado. Nos vamos, nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.